Bueno, pues gracias por venir, sobre todo. Espero que os sea útil, que es lo más importante. Creo que no va a ser muy larga, entonces así tendremos tiempo para que me preguntéis lo que queráis. Y sobre todo espero que sea didáctico, ¿vale? Que entendáis un poco en qué consiste la enfermedad. Ya os explico la vamos a subir el otro día, aunque no puede estar con nosotros. Y sobre todo, bueno, pues eso, qué tipos de tratamientos tenemos en la actualidad y hacia dónde vamos también en la actualidad, porque casi están aquí ya estos tratamientos. Bueno, pues lo primero es un poquito recordar lo del otro día, ¿no? ¿Qué es la enfermedad de Alzheimer y a cuántos pacientes afecta? Sabemos que es una enfermedad degenerativa, que es progresiva y que se caracteriza porque tiene un acúmulo de proteínas patológicas en el cerebro. Sobre todo dos tipos de proteínas, y las más conocidas, que es la proteína amiloide y la proteína tau, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que generan esas proteínas? Son las que generan memoria, el pensamiento, el comportamiento, un poco de toda la esfera global de nuestro sistema nervioso. Afecta casi 1 millón de personas en toda España, sobre todo mayores de 60 años, y se debe, el 8% de las defunciones a día de hoy se deben a demencia, ¿vale? ¿Cuál es entonces nuestro reto diagnóstico? Bueno, pues es pensar que queremos antes que nuestros pacientes tengan un deterioro moderado. Cuando nos llega a la consulta, hasta el 50% de los pacientes ya tienen un deterioro cognitivo moderado, no leve, ¿no? Entonces ese es nuestro objetivo como médicos a día de hoy. Sabemos encima que las cifras se van a multiplicar, que a partir del 2050, pues el envejecimiento poblacional, pues las tasas de esta enfermedad de Alzheimer, que es la herencia más frecuente, pues van a subir. ¿Vale? Muchísimo. Nuestro trabajo a día de hoy, esto siempre que ponemos un poquito aquí abajo, es una diapositiva para que si alguien ha duda o si queréis preguntarme algo, pues un poquito sobre este objetivo de cada diapositiva. Pues eso, ¿cuál es el reto a día de hoy? Pues la necesidad que tenemos en nuestra consulta de llegar de manera temprana a los diagnósticos, porque pues, prácticamente ya a día de hoy tenemos tratamientos que nos pueden paralizar bastante la enfermedad. Pero no todo es deterioro cognitivo, no todo es demencia, no todo es Alzheimer. ¿Y cuál es un poquito la diferencia? Bueno, pues la clave sobre todo es el deterioro cognitivo, donde tenemos que atacar nosotros como médicos y saber diagnosticar a estos pacientes. Se llama deterioro cognitivo, pues cuando tenemos fallos de memoria, que lo determina tanto el paciente cuando nos llega a la consulta y dice que me pasa esto, como sobre todo, y eso es más frecuente, el familiar. Muchas veces el paciente niega que tenga cualquier tipo de deterioro. Pero lo más importante para decir que se debe es que ese proceso no le afecta en su día a ti, ¿vale? Es independiente para las actividades básicas. Es capaz de conducir, es capaz de manejar su medicación, es capaz de vestirse solo, es capaz de cocinar. Eso es lo vital, ¿vale? Lo importante es que nosotros tenemos que intentar mantener el máximo tiempo posible. Ya sea de demencia, pues cuando está en demencia moderada o grave, cuando ese deterioro, esas alteraciones de la memoria nos afectan en nuestro día a día, ¿vale? Entonces, eso es muy importante porque los nuevos tratamientos no son posibles en ese tipo de deterioro cognitivo, ¿vale? Entonces, ¿qué es la enfermedad de Alzheimer? Creo que esta es una de las diapositivas más importantes que tenéis que prestar atención porque es donde está la clave de los tratamientos. Tenemos un cerebro saludable con una neurona, tenemos millones de neuronas en nuestro cerebro con distintas partes que conectan entre sí, ¿vale? Y cuando tenemos una enfermedad de Alzheimer, ¿qué es lo que pasa? Pues como hemos dicho, son dos proteínas malas las que nos afectan a nuestro cerebro, la proteína tau y la proteína beta-amiloide. Bueno, pues estas proteínas malas se van acumulando en las neuronas, ¿vale? La proteína beta-amiloide se acumula en forma de placas tóxicas, ¿vale? Que es el objetivo de los nuevos fármacos, pero también tenemos otras proteínas que son las proteínas tau, que deben formar placas forma de lípidos, ¿vale? Estas placas de beta-amiloide se forman entre las neuronas, sin embargo la proteína tau se forma dentro de las neuronas, con lo que ya podemos sospechar que llegar a esa parte es mucho más complicada, ¿vale? Entonces por eso de momento los nuevos fármacos van a actuar sobre la proteína beta-amiloide. Pero es muy importante saber que esa acumulación no es cuando llegamos a la consulta y me quedo de la memoria. Pasan muchísimos años antes, ¿vale? Podemos tener décadas antes de acumulación de esas proteínas en la que no nos han dado ningún tipo de síntomas. Ahora, ¿por qué sabemos que esas proteínas se acumulan mucho antes? Pues porque el Alzheimer no camina solo, ¿vale? El Alzheimer, en la mayoría de los pacientes, se asocia a una comorbilidad muy importante de otras patologías. La mayoría, bueno, casi la mitad, no vamos a entrar ahí, ¿no? Pero la mitad de los pacientes son hipertensos cuando nos llevan a la consulta, casi la mitad tienen un colesterol alto,
casi un tercio tienen una depresión, ¿vale? Que muchas veces enmascara síntomas de la memoria y realmente es una depresión, o al revés, nos parece una depresión y realmente debajo hay un deterioro cognitivo. Luego, más o menos, casi un tercio de los pacientes nos llega con enfermedades cardiovasculares. Eso que nos hace pensar que probablemente todo ese proceso cardiovascular está muy implicado en el que se vayan depositando esas proteínas y luego desarrollemos esa enfermedad de Alzheimer, ¿vale? Entonces, no solo los fármacos antiamiloides son muy importantes a día de hoy, sino la prevención muchos años antes es esencial para que no se desarrolle esa enfermedad de Alzheimer. Entonces, como hemos dicho, casi la mitad de los pacientes ya llega con un deterioro moderado. ¿Qué es lo que tenemos que intentar? Pues llegar lo antes posible, y es muy importante el defender nuestro cuerpo para que se envejezca lo más lentamente posible. ¿Y cómo intentamos hacer todo eso? Pues trabajando todas estas partes que ves en la diapositiva, ¿no? Porque, como hemos dicho, hasta el 45% es incluso retrasable, ¿vale? O sea que es muy, muy importante. Es muy importante escuchar bien. El 7% de los pacientes que llegan a la consulta tienen hipoacusia, y eso es un riesgo importante de aislamiento, igual que el problema visual, y con ello de no trabajar la memoria y no tener esa percepción para poder fortalecer nuestro cerebro. Y, como hemos dicho, pues la salud metabólica, ¿vale? Contra el colesterol, la diabetes, la obesidad, un buen estilo de vida, sin beber, sin fumar, moviéndonos, ¿vale? Todos esos neuroprotectores son esenciales para nuestro cerebro. Y luego, pues bueno, también eso, la salud mental, la depresión, pues es importantísima como previo al deterioro cognitivo, porque nos produce un aislamiento social, y eso ya sabemos que es un riesgo para desarrollar enfermedad de Alzheimer. Y luego, bueno, pues también pacientes con un traumatismo encefálico previo y severo tienen riesgo de desarrollar una enfermedad de Alzheimer, y aquellos, que eso también es muy importante, pacientes que tienen menos nivel educativo, ¿no? Pues nosotros ahora que vemos en la consulta pacientes de 80, 85 años, son pacientes que no están acostumbrados a un nivel, no estamos acostumbrados a que tengan un nivel intelectual alto. Han salido a hacer las cosas de su casa, han salido a llevar un negocio, pero la mayoría no estudia una carrera, la mayoría no tiene una formación, y eso hace que el riesgo de Alzheimer también sea mayor, ¿no? Lo vemos ahora, la idea es que cada vez esa parte la hayamos menos en consulta. ¿Vale? Entonces, de nuevo, llamar la atención, ¿vale? Controlar la tensión, moverse, usar audífonos, cuidar la vida social, ya son tratamientos para prevenir la enfermedad de Alzheimer, ¿vale? Aunque veis que tengo muchas cosas sin nada todavía dentro de 5 minutos, ¿vale? Que es muy importante lo previo. Bueno, pues vamos a ello, ¿vale? Entonces, hasta ahora, ¿qué teníamos? ¿Vale? Los tratamientos de referencia eran sobre todo dos: los inhibidores de la acetilcolinesterasa, que todos conocéis, ¿no? El donepezilo, la pirostigmina, la galantamina, y luego, cuando ya estamos en una fase un poquito más moderada, pues la pegantina. Y cada uno tiene su acción diferente, ¿vale? Los inhibidores de la acetilcolinesterasa aumentan los niveles de acetilcolina. ¿Qué es lo que hace esa acetilcolina? Pues mantener la comunicación de esas neuronas, que está un poquito bloqueada por el acúmulo de esas placas, ¿vale? Entonces va a mejorar temporalmente los síntomas cognitivos. ¿Y qué hace la memantina? Bueno, pues actúa sobre el glutamato. ¿Y qué es lo que hace el glutamato? Proteger esas neuronas de la neurocitación que está ahí mantenida, sobreexcitadas, porque necesitan trabajar mucho, porque tienen muchas obstrucciones para conectarse entre ellas, ¿vale? Entonces, las dos cosas son muy importantes y complementarias. Y luego, bueno, esta parte no tanto farmacológica, sino más de suplemento médico, no sé si alguno lo conocéis, que es el Subenaic, no sé si alguno os lo ha propuesto alguna vez. Bueno, pues que tampoco es la panacea, ¿no? Porque al final es un suplemento médico, o sea, un suplemento nutritivo, que lleva pues, omega 3, uridina, coína, ¿vale? Pero sí que es verdad que hay un estudio bastante grande e importante, que es el estudio del doctor Piñuela, que lo que vio es que asociando los inhibidores de la acetilcolinesterasa y este Subenaic, pues mejora bastante la buena progresión de los pacientes, ¿no? Un poco la independencia, que es lo que queremos. Pero bueno, siempre sabemos que estamos hablando de un deterioro cognitivo leve, ¿vale? Entonces, bueno, pues es una idea ahí para que también se lo comentéis a vuestros neurólogos al inicio del proceso, ¿vale? El problema es que Subenaic es un fármaco única, entonces pues sí, nosotros no lo planteamos en la consulta tampoco. Esto es lo que teníamos hasta ahora, ¿vale? El pasado y el presente realmente es un tratamiento sintomático, tratar las consecuencias del proceso, ¿vale? Ya está aquí, ya tenemos una enfermedad de Alzheimer, ¿qué es lo que tenemos que intentar? Bueno, pues que el paciente sea independiente el máximo tiempo. ¿Qué es lo que le podemos aportar? Pues realmente dos tipos de fármacos, ¿vale? Ahora, ¿cuál es el futuro? Inmediato, pero no presente, ¿vale?
Pues son tratamientos que se llaman tratamientos modificadores de la enfermedad, ¿vale? Ahí lo pone curativos, pone modificadores, ¿vale? Entonces, son anticuerpos monoclonales, ¿vale? ¿Qué van a atacar? La placa de amiloide, ¿vale? Son anticuerpos monoclonales anti-amiloide. Entonces, son fármacos que efectivamente no enmascaran los síntomas, atacan la raíz biológica y intentan eliminar esas placas de amiloide, que son las que en parte pues, favorecen la enfermedad de Alzheimer, ¿vale? Entonces, explicamos un poquito lo que significa un anticuerpo monoclonal, ¿vale? Entonces, se pasa de tratar los síntomas a tratar el proceso biológico, lo que está pasando realmente. Bueno, pues un anticuerpo realmente es un método de defensa, ¿no? Nuestro cuerpo, cuando tenemos una amenaza, genera esos anticuerpos para señalarla e intentar eliminarla, pues por ejemplo un virus, ¿vale? Nuestro cuerpo, cuando tenemos un virus, genera anticuerpos y entonces a partir de ahí es una señal para que venga algo a barrerlo y eliminarlo. Pues ¿qué es lo que hacemos? Esos anticuerpos los fabricamos, terminan en MAC, porque son como humanizados, ¿vale? Y se crean en el laboratorio y los inoculamos. Entonces, al meterlos, ¿qué hacen? Señalar lo que está erróneo, esa placa de amiloide, ¿vale? Entonces, la señalan la placa de amiloide y llaman a la microglia, que es la célula que se encarga de limpiar todo ese proceso patológico, ¿vale? Entonces, pues eso, lo que intentan es imitar lo que nuestro cuerpo hace normalmente cuando hay un proceso maligno, ¿vale? Ya sea un virus, ya sea una enfermedad autoinmune, ya sea lo que sea, porque todos los anticuerpos son parecidos, ya sea para la artritis reumatoide, para la esclerosis múltiple, todos son parecidos, hacen una señal sobre lo que es malo para nuestro cuerpo, ¿vale? Entonces, ¿cuál es el objetivo? Pues eso, intentar identificar esa placa de amiloide, esas placas tóxicas, se adhieren y activan esas células de limpieza, esa microglia, ¿vale? Para barrer y eliminarlas, ¿de acuerdo? Clarísimo, ¿en qué consisten los fármacos, no? Vale. Entonces, realmente tenemos dos fármacos, ¿vale? Uno que se llama lecanemab y otro que se llama donanemab. Ambos son muy parecidos, pero uno va hacia una zona de la placa de amiloide y otro va hacia otro tipo diferente de la placa de amiloide. El lecanemab va hacia las formas solubles y el donanemab va hacia las formas insolubles. ¿Qué diferencia hay? Pues que el lecanemab intenta prevenir la formación de nuevas placas y además facilita la eliminación antes de que se depositen. Sin embargo, el donanemab va sobre las insolubles, ya se han depositado. Intentamos limpiar de manera agresiva esas placas que ya están depositadas, ¿vale? Son parecidas, pero no es lo mismo. Hay un tercer fármaco, que es el adalimumab, que no se aprobó en la Agencia Europea de Medicamentos, sí en Estados Unidos, pero no en Europa, porque realmente en los estudios no se vio que hubiera un beneficio claro de esa eliminación de la placa de amiloide, ¿vale? Todo esto se está refiriendo a las fases leves, ¿no? Correcto. Ahora seguimos hablando de eso. Fases leves, ¿vale? Entonces, sí, clarísimo, los dos tipos que tenemos, qué es lo que hacen, ¿vale? Vale, pues entonces, ahora, ¿los ponemos o no los ponemos, no? Bueno, pues, ¿qué pacientes son los candidatos? Pues lo primero depende un poco de lo que nosotros veamos en consulta, de lo que nos suele el paciente, de lo que nos cuente la familia, de las pruebas complementarias en la consulta que hagamos y si confirmamos que hay ese deterioro cognitivo leve, pues pasamos al siguiente paso, ¿vale? El siguiente paso es hacer una analítica, una resonancia y un SPECT, ¿vale? Necesitamos las tres cosas para poder poner ese tratamiento nuevo. La analítica, necesitamos los biomarcadores positivos, que ya nos contó la doctora Suyo el otro día, ¿vale? La proteína Tau 227 tiene que ser positiva, si no, no es una enfermedad cíclica, ¿vale? Lo segundo, necesitamos un estudio genético con el gen APOE4, que también lo contó ella, pero lo recuerdo. Si tenemos los dos genes positivos, ¿vale? El gen APOE4 podemos tener ninguna copia, una copia o dos copias. Si tenemos 0 o 1, somos candidatos a poner el tratamiento. Si tenemos las dos copias de APOE4, no podemos ponerlos tampoco, ¿vale? Y a mayores necesitamos una resonancia magnética durante los 6 meses previos a poner el tratamiento, ¿vale? ¿Por qué? Pues porque un efecto secundario de estos fármacos, que luego contaremos también, son unas lesiones muy importantes que se pueden producir a nivel de nuestro cerebro como consecuencia de la infusión del fármaco. Y luego, ¿el SPECT para qué sirve? Pues para confirmar que efectivamente hay unas placas de amiloide, ¿vale? La resonancia lo que nos dice es que tenemos cierta atrofia cerebral, pero que nuestro cerebro, dentro de lo que cabe, está sano, no hay hematomas, no hay hemosiderosis, no hay otro tipo de lesiones que nos descarten poner el tratamiento, pero necesitamos una prueba nuclear que nos confirme que hay placas de amiloide, ¿vale? O sea, no es tan fácil poner los tratamientos, necesitamos muchos criterios, ¿vale? Y luego, bueno, pues confirmaremos que son pacientes
que podemos poner en tratamiento, discutiremos con la familia los riesgos, los beneficios de ponerlo y luego pues planificaremos pues, cómo se ponen dichos tratamientos y qué hay que hacer en el seguimiento, ¿vale? Lo más importante que tenemos que monitorizar es efecto secundario que ahora os explicaré, que se llama ARI, ¿vale? Que es un efecto muy importante que tienen estos fármacos. Pero esto es lo más importante, son fármacos eficaces, ¿vale? Son muy eficaces. Realmente limpian la placa de amiloide hasta el 80%, ¿vale? O sea, pacientes que tenían pues, un montón los limpian prácticamente al 100%. Se sabe que respecto al donanemab, que es un poquito como el más potente, vamos a decirlo así, eliminan el 70%, 69,5% a los 12 meses, es decir, durante un año de infusión, pero si se mantiene hasta los 18 meses, se elimina hasta el 80,8% de esa placa de amiloide, ¿vale? Es verdad que el donanemab hay que pagarlo ahí, a los 18 meses, ¿vale? Sin embargo, el lecanemab es un tratamiento indefinido. Entonces, no cura la enfermedad, pero sí que frena mucho su avance, ¿vale? De hecho, la ralentiza en torno a un 27 y un 35%, ¿vale? Son meses muy valiosos de esa independencia que es lo que queremos para los pacientes, ¿vale? Independencia, que puedan conducir, que puedan hacer sus cosas, que manejen su medicación, que puedan buscar a sus nietos, pues eso, cosas de la vida diaria, ¿vale? El 27% es del lecanemab y el 35% del donanemab, ¿vale? El que se supone que es un poquito más potente, pero bueno, son muy significativos esos beneficios. Entonces, como hemos dicho, ambos frenan el deterioro entre el 27 y el 35%, ambos van a eliminar esa placa de amiloide en un porcentaje muy elevado también, pero solo funcionan en fases muy tempranas, ¿vale? No vale para nada más. En estadios tardíos, que también se ha probado, que también se ha hecho los ensayos en pacientes con deterioro cognitivo más moderado, bueno, pues se ha visto que no revierta la enfermedad, que una vez que hay esa dependencia, no se queda ahí, ¿vale? Entonces, ¿cuál es la diferencia un poquito? Que ahora también lo vuelvo a explicar más extendido. Bueno, pues el lecanemab se infunde cada 2 semanas y es un tratamiento continuado mientras veamos beneficio, ¿vale? Y el donanemab, sin embargo, es una vez al mes y se para sí o sí a los 18 meses, ¿vale? O bien, cuando hagamos las pruebas de control que hay que ir haciendo poquito a poco, veamos que el cerebro está limpio. Es decir, ese SPECT de amiloide que habíamos dicho, ese PET de amiloide que veíamos en depósitos de amiloide, pues ya si ellos a los 12 meses, pues se suspende ahí, ¿vale? Pero máximo 18 meses. Pero esto es lo que pasa cuando ponemos esos tratamientos, ¿vale? Es un concepto radiológico en el que se ha definido como anomalías de la imagen relacionadas con el amiloide, ¿vale? Es como un goteo. ¿Qué es lo que pasa? Pues esas placas de amiloide dentro de las neuronas se acumulan como entre los vasos, ¿vale? Entre lo que vasculariza esas neuronas. Entonces, ¿qué es lo que hace el anticuerpo? Señalarlo. ¿Y qué es lo que hace la célula? Limpiarlo rápidamente. Y al limpiarlo rápidamente, pues deja como unos huequecitos donde se va acumulando sangre y exudados, ¿vale? Y tenemos esos dos procesos que pueden pasar ahí. Lo que se dice el área E y el área H. El área H es como lo más leve que puede pasar, ¿vale? Que son como pequeños microsangrados, que son esos puntitos negritos que podéis ver por ahí, ¿vale? Que solo se ven en una secuencia determinada de la resonancia, que es la secuencia de difusión, y que pues es muy importante hacer resonancias de seguimiento, ¿vale? No me vale el TAC, hay que hacer resonancias de seguimiento, pero normalmente son pacientes asintomáticos, ¿vale? Se ve la resonancia, pero el paciente no cuenta nada. Ahora sí que hay que parar el tratamiento hasta que veamos que eso se resuelva y luego se puede volver a infusionar. Y el más grave, pues es algo parecido. Es que ese goteo es como mucho más potente, esa filtración es más potente y se inflama el cerebro. Ya no nos deja cicatrices blancas, sino nos deja como una inflamación, como un edema, ¿vale? Ocurre sobre todo, bueno, pues en unas determinadas zonas que pueden ser tanto la zona de los surcos como un poquito más profundo. Tampoco deja síntomas muy específicos, pues un poco de mareo, de dolor de cabeza, pueden estar un poquito más confundidos de lo habitual, pero poco más, es difícil, ¿vale? Por eso, como es difícil de diagnosticar clínicamente, hay que ser muy estrictos para hacer resonancias cada 6 meses y ver que no hay ese proceso, ¿vale? Porque si es así, pues eso se suspende hasta que veamos en la siguiente resonancia, que más o menos pasa en 6 meses, pues se resuelve y volvemos otra vez a poder ponerlos, ¿vale? Entonces, como acabo de decir, pues eso, hay que ser muy estrictos en esa monitorización de la resonancia antes y durante y ¿por qué hemos dicho de que es muy importante hacer ese genotipado con el APOE4? Pues porque los que no tienen ese APOE4 tienen mucho menos riesgo de que esto pase. Y sin embargo, los que tienen un APOE4 tienen más riesgo de que esto pase. ¿Y qué es lo que pasa? Pues que los que tienen dos, se ha visto que tenían casi todos desarrollaban este proceso y por eso se decidió que no entrar en los tratamientos, ¿vale? Entonces, pues eso, ¿cuándo se suspende y cuándo se reanuda? Bueno, pues cuando veamos que la resonancia está limpia, ¿vale? Entonces,
de nuevo, un poquito resumen de lo que acabo de decir. Son fármacos que se usan para deterioro cognitivo leve, ¿vale? Una escala que nosotros usamos es la GDS, que nos implica que hay un poquito de atrofia en el hipocampo muy mínima y que sobre todo los pacientes son independientes en su día a día. Ambos son intravenosos, uno cada 4 semanas, otro cada 2 semanas, y esencial el seguimiento, sobre todo en los primeros 6 meses, analítico y radiológico, ¿vale? Y luego pues el dopanemab nos obliga a tener el PET amiloide a los 18 meses para la infusión, ¿vale? Del lecanemab no queda muy claro si me hace PET amiloide o no todavía, ¿vale? Vamos a ser mucho más estrictos en eso, pero todavía no está muy claro en ficha técnica. Entonces, esta es la pregunta clave, ¿es tratamiento para mi familia o no? Bueno, pues eso, todos los que tengan deterioro cognitivo leve, sí o sí, todos los que tengan acumulación de beta-amiloide en el estudio nuclear, sí o sí, no está indicada para pacientes con demencia moderada grave, ni aquellos que tengan 2 cargas genéticas de APOE4, y esto es muy importante, que no lo he dicho antes, pero los pacientes que tengan anticoagulación no se pueden poner tampoco tratamiento, ¿vale? Como hemos dicho, arrasan con toda la parte de la pared vascular y ya pues de paciente que tenga un anticoagulante tiene un espacio de sangrado, así que tampoco, ¿vale? O sea que no son tan fáciles de poner. Y eso es un poquito el futuro que tenemos, ¿vale? Es verdad que eso es esencial, esos biomarcadores en sangre a nosotros nos ha cambiado la forma de trabajar en consultas, porque hasta ahora lo que teníamos era una entrevista, un estudio neuropsicológico, una resonancia, pero no teníamos un marcador que de verdad nos dijera que tenemos una enfermedad de sangre. Entonces, esto es esencial. Y sobre todo, hilar cada vez más fino, pues para que ese tratamiento, o sea, que ese biomarcador lo podamos hacer cuanto antes, y que no nos diga cuando ya está empezando a subir, sino a partir de un poquito menos, ya sabemos que ese paciente va a desarrollar enfermedad de Alzheimer, ¿vale? Y luego también es importante en el futuro saber que, bueno, aquí no existe porque pero son también en Estados Unidos, ya el lecanemab, ese que hemos dicho que no hay que pararlo, pues se puede poner de manera subcutánea. Entonces creo que es algo muy importante porque son pacientes que cualquier tipo de cambio de rutina del centro de día, de ir a buscar a los nietos de tal y tener que ir al hospital a incursionarse cada 2 semanas, estar personas con el guía al puesto, creo que nos ayuda. Entonces tener un tratamiento subcutáneo pues creo que es muy importante, ¿no? Entonces bueno, eso estamos hablando de años luz, a un punto de 10 o 20 años. Y luego, bueno, pues, ¿dónde funcionan estos fármacos? En la placa de amiloide, pero es que no todo es placa de amiloide en la enfermedad de Alzheimer, ¿vale? Hemos dicho que también hay una placa que se llama tau, una patología, unas proteínas patológicas que se llaman tau, y sobre eso no hay ningún tratamiento. Entonces, el futuro es ese, ¿vale? Intentar tener una serie de tratamientos que los fármacos antiamiloides realmente vayan a las 2 proteínas, a la de beta-amiloide y a la proteína tau, ¿vale? Eso es un poquito lo que tenemos que esperar que vaya llegando, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo más importante? Bueno, pues el tratamiento farmacológico. Es que no ha cambiado nada, es que nuestra frase sigue siendo la misma, ¿vale? Mejorar la calidad de vida de nuestros pacientes, pues depende de muchas cosas. Depende de la estimulación cognitiva que hagamos a nuestros pacientes, depende de cómo adaptemos el entorno a nuestros pacientes para maximizar su autonomía en su día a día. Es importante, pues yo que sé, poner post por la casa para seguir indicándole pasos de qué tiene que hacer, seguir forzando que sea independiente, llevar su medicación, forzar que siga yendo a recoger al nieto al fútbol porque eso le da una rutina y una seguridad, y eso es importantísimo para que crezca nuestro ego y nuestra salud mental, ¿vale? Y luego el ejercicio físico, ¿vale? Creo que está un poco ahí ralentizado este tip, este dato, pero creo que es esencial. Cuando hacemos ejercicio físico se genera un neurotransmisor importantísimo que es el neurotransmisor o el factor neurotrófico cerebral. Es un factor que hace que nuestras neuronas crezcan, se reproduzcan, se beneficien, creen serotonina. Y eso, si no pones ejercicio, no va a parar, ¿vale? Nuestro cerebro es un músculo, necesitamos reforzarlo continuamente, ¿vale? Y luego, bueno, nuestro día a día, los pacientes dependen mucho también del cuidador, ¿vale? De que ese soporte psicológico y la familia esté educada, saber un poquito cómo va a ir evolucionando la enfermedad. Entonces, ¿qué es el futuro? Pues el futuro son una intervención multimodal, ¿vale? Es verdad que lo mejor sería una estrategia de un diagnóstico mucho más temprano para poder intervenir de manera más temprana, hacer la medicina mucho más de precisión, que todavía estamos bastante lejos de eso,
Pero como todo eso tarda en llegar, lo más importante es que tenemos que hacer un estilo de vida activo, ¿vale? Cuanto más activos estemos, cuanto más empleemos nuestro cerebro, nuestro músculo, mejor vamos a tener un cerebro sano y va a tener un desarrollo de la enfermedad degenerativa mucho más al día, ¿vale? Y luego, bueno, pues determinados suplementos también se ha visto que nos pueden ayudar a mejorar ese envejecimiento, ¿vale? Entonces, realmente, y siento decir esto, pero esta es la diapositiva más importante, ¿vale? Porque el tratamiento no está aquí todavía, ¿vale? Pero hay que prevenir. El tratamiento farmacológico es lo más importante porque hasta en 40%, 45% de los deterioros cognitivos que vemos en la consulta se pueden prevenir, cuidando nuestro corazón, ¿vale? Teniendo controlada la tensión, la diabetes, el colesterol, dejando de fumar, evitando la obesidad, nutriéndonos bien, con una dieta mediterránea, evitando los ultraprocesados, suplementándonos con omega 3, intentando, obviamente, no beber alcohol, ¿vale? Y haciendo ejercicio físico, como acabo de decir, tanto aeróbico como anaeróbico, ¿vale? De las dos maneras. Son 20 minutos al día. No cuesta nada subir las escaleras, hacer un poquito de ejercicio de fuerza, ¿vale? Pero todo eso sabemos que eso, como acabo de decir, hace que crezca nuestro factor de neurotrófico cerebral. Estimulación cognitiva, ¿vale? Aprender, complicarnos la vida a nivel cognitivo, tener cosas desafiantes en nuestro día a día, aprender a bailar, aprender a tocar un instrumento, relacionarnos con la gente, ¿vale? Esa conexión social, esa obligación de ir a hacer alguna actividad y conectar con otra gente, es lo que sabemos que de verdad retrasa el proceso degenerativo. Y dormir bien, ¿vale? Dormir bien es muy importante porque es el momento del día cuando nuestro cerebro resetea y elimina todos los tóxicos que ha generado a lo largo del día, ¿vale? Y, bueno, pues eso, por último, el camino que tenemos por delante, pues es de esperanza, ¿vale? Como decía antes, ese nuevo paradigma tiene un gran patrón, tiene una gran esperanza, sabemos que va a funcionar muy bien, pero hay que consultar antes, hay que ir pronto a la consulta del especialista. Pero como hemos dicho, los fármacos no curan, ¿vale? Ni revierten, consiguen, sí, es verdad, ralentizar, frenar un poquito el curso biológico de la enfermedad para mantener la independencia. Pero cuanto más tarde lleguemos, menos posibilidades de poner ese permanente, ¿vale? Entonces, por tanto, el control de los problemas, la nutrición, pues el cariño del cuidador, de la familia, es lo que de verdad retrasa pues, el proceso degenerativo, ¿vale? Hoy tenemos muchas herramientas, pero todavía no son las curativas, ¿vale? Y nada más. Eso es un poquito lo que os quería contar. Y igual he ido un poquito rápido, pero creo que se ha entendido todo perfectamente.